ya hemos repasado las razones por las que sí, las razones por las que no, pero siempre es importante, sobre todo si tiene uno un profesional de la talla que tienes tú, en irnos a las sugerencias como manera de aportar al debate de manera positiva. Si estuviera en tus manos dar orientaciones sobre este proyecto de ley, ¿qué tú sugerirías? Lo primero es que yo no me abocara o no recomendara abocarse a una reforma constitucional. Por el hecho de que ya no existe incluso pues un consenso político y quizás tampoco un consenso técnico para llevar a cabo la reforma. Y muchas veces podríamos pensar, bueno, es un consenso político, los partidos ya no están participando en el CES, pero ese consenso político se traduce finalmente en un consenso social, porque esos partidos políticos, aunque no son los partidos oficialistas o de gobierno, son partidos que representan a los grupos minoritarios del cuerpo político. Por lo tanto, va a haber un grupo de la sociedad que tampoco va a estar de acuerdo con la reforma. Entonces, lo primero es que yo recomendaría no llevar a cabo una reforma en estas circunstancias y tratar de lograr los objetivos que tiene el Poder Ejecutivo que repito, o sea, son objetivos válidos, tienen una finalidad legítima que es fortalecer o robustecer las atribuciones de los órganos de control, lo haría a través de modificaciones legislativas. En el caso puntual del Ministerio Público, con una modificación de la Ley 133/11, donde pues se fortalezcan los mecanismos de control, tanto los mecanismos de control administrativo que recaen sobre los distintos recursos que se pueden interponer ante el propio órgano, como los controles jurisdiccionales que recaen sobre la Cámara de Cuentas y sobre los órganos y sobre los tribunales de la República, y el control político, que básicamente recae sobre las cámaras legislativas en base a sus funciones de fiscalización. Y segundo, tampoco recomendaría eliminarle las funciones de gobierno al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque yo entiendo que eso está concebido partiendo de una concepción amplia de la política criminal. O sea, el constituyente concibe la política criminal no solamente desde el ámbito represivo punitivo, sino además desde el campo de la prevención. Entonces, evidentemente, el Ministerio Público también tiene que jugar un rol en coordinación con el Poder Ejecutivo al momento de diseñar e implementar las políticas de Estado contra la criminalidad. En resumen, dejemos la Constitución tranquila. Correcto. En resumen, dejemos la Constitución así, porque la autonomía y la independencia ya están garantizadas. Lo que hay que fortalecer son los controles sobre las actuaciones de estos altos funcionarios para asegurarnos de que cumplan con las atribuciones que le confiere la Constitución. Entonces, no hay ninguna manera de garantizar que una vez nombrada una persona dentro del puesto de procurador vaya a accionar de una manera X. Sí lo hay, pero los mecanismos, ¿cuáles son esos mecanismos? Los mecanismos de control que puede incluso ejercer la propia ciudadanía, cuestionando sus actuaciones, exigiéndole respuestas al procurador, por qué no somete, por qué no lleva a cabo la persecución de determinados delitos. Y eso no solamente le toca a la ciudadanía a través de los controles administrativos y jurisdiccionales, sino también al Congreso, a la Cámara Legislativa en ejercicio de sus funciones de fiscalización. Excelente. Bueno, pues Roberto, muchas gracias. Ya nos queda claro la razón por la que no sería conveniente. A mí me sigue quedando la duda pero siento que es como un pez que se muerde la cola, o sea, no hay una solución 100% confiable, porque si bien es cierto que el Ejecutivo debe tener la potestad de nombrar a quien va a llevar la política de persecución contra el crimen, también es cierto que entonces quien persigue las indelicadezas que emanan del Poder Ejecutivo y sus allegados. Y es complicado. O sea, también me llegan a la cabeza procuradores que aún teniendo toda esa independencia que tú señalas, no hicieron mucho. Y no hablo de uno solo, o sea, me llegan a la cabeza varios nombres y otros que sí lo hicieron. Entonces, caramba, es como dices tú, los mecanismos de control.
Así es. Al final de cuentas, podemos poner la designación a las cámaras legislativas, podemos poner la designación al Consejo Nacional de la Magistratura, o peor aún, podemos dejarlo a la voluntad del legislador, que es lo que propone el Poder Ejecutivo, y siempre vamos a estar discutiendo cada 4 años cuál será el método más adecuado para garantizar la independencia. Entonces yo creo que la solución para garantizar la neutralidad política no está en el método de designación, sino en los mecanismos de control. Mientras los mecanismos de control sean robustecidos, estén suficientemente claros, la ciudadanía esté consciente de que puede cuestionar las conductas de estos funcionarios, pues vamos a ir acercándonos a generar un incentivo para que estos funcionarios realmente actúen en ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas. Roberto, muchas gracias. Amigos, hemos conversado con el jurista constitucionalista Roberto Medina Reyes. Con él hemos hablado sobre el debate de la reforma constitucional, si favorecen estas propuestas a una real independencia del Ministerio Público y si la propuesta de modificar el artículo 171, que nombraría al Procurador General y sus adjuntos, presenta algún conflicto con la actual Constitución. Roberto, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes, Mirador.